Bien, el día de hoy quiero tratar un tema que he visto en algunos foros. Hubo una persona que está suscrita al canal que me preguntó, y en uno de los grupos de Telegram que tengo también surgió la misma pregunta, y es: ¿se puede instalar versiones beta de Elementor? Pues hoy quiero hablar de ese tema y decirle en primer lugar si se puede, y le voy a mostrar también lo que es el paso a paso. Pero antes de eso, deben de saber algo. Las versiones beta, como su nombre lo dice, no son versiones que están terminadas. Por lo tanto, no es recomendable que usted la instale en o su página web, la que usted tiene su negocio, o en un proyecto que esté trabajando para un cliente. Estas son, como su nombre lo dice, beta, que lo que hacemos con ella es probar lo que va a salir en una versión futura. Así que tengan eso muy bien en claro, porque después no quiero que le instalen en un proyecto que estén realizando y le dé problema y quieran venirme a echar la culpa a mí. Simplemente voy a enseñarles que sí se puede, cómo se hace y qué vamos a obtener con lo que es la instalación de las versiones beta. Así que vamos a empezar de una vez. Para poder activar esa función, debemos de instalar un plugin. El plugin se llama, vamos a añadir nuevo, se llama Elementor Developer. Ese es el nombre del plugin y es el que aparece aquí debajo. Como pueden ver, aquí el nombre es Elementor Beta Developer Edition. Si nos vamos a lo que es el área de detalle, aquí nos habla un poco relacionado a lo que es este plugin, para qué sirve, ya le hablé de ello. Vamos a tener funciones futuras antes de su implementación. Es realmente lo que se trata de esta versión. Estos son los requisitos que se deben de tener. Obviamente, usted debe tener elementos instalados. No importa la versión, sea la versión gratis o la versión de pago, la versión Pro, no importa cuál de las dos versiones. A nivel de requerimiento de lo que es el hosting, funciona con versiones de 5.8 en adelante a nivel de lo que es WordPress. En lo que es PHP, desde las 5.6 en adelante. Tiene más de 90,000 instalaciones activas. Mayormente la persona que instala este plugin mayormente son desarrolladores y así, porque también nosotros tenemos la opción de ser lo que son la palabra test, que podemos probar y reportar cualquier inconveniente que encontremos, que les voy a mostrar también cómo activar esa función. Bien, el proceso de instalación como un plugin normal. Déjenme cambiar el idioma. Le doy a instalar y aquí simplemente espero a que termine el proceso de instalación. Le damos a activar y esperamos a que pase esa parte, y ya después que lo activamos, que lo tenemos activado, nos va a presentar como por ejemplo si existen beta, tanto la versión gratis de Elementor como la versión Pro. Como pueden ver, ya se está trabajando en la beta 1 de la versión 3.23.0. Con respecto a las versiones beta, esta es la beta 1 de esa versión. La beta, mientras va pasando el tiempo, van a ir subiendo. A veces, una versión puede traer 5 o 6 betas antes de lanzar la versión final. Que eso también se lo voy a mostrar en unos minutos para que lo vean. Pero en este momento que estoy grabando este video, ya están disponibles lo que es la beta de la versión 23. Recuerden que ahora mismo la versión oficial que ha salido es la versión 22. Y aquí estamos trabajando con la 23, la beta 1. Tengan eso en cuenta. Si se dan, otro de los cambios que viene es que aquí, si se dan cuenta, ha agregado la palabra DB, de developer. Y otra de las cosas que se le ha agregado, que no la teníamos en las versiones normales, es Developer Edition, que vamos también hacia allá. No se preocupen.
para explicarle bien esta parte. Si nos vamos al área de herramientas dentro de elementos, vamos allá, porque aquí también existen unos cambios. Nos vamos, control de versiones. Aquí nos va a mostrar lo que son la beta que existieron antes de salir la versión 22. Como pueden ver, desde ellos llegaron hasta la beta 6 en este caso. A veces puede darse la situación que una beta, como en este caso, que se pasó a la 21.1 solamente con la beta 3. Y así sucesivamente puede hacer que una beta se tome más tiempo o te ofrezca más beta. Otra puede hacer que en 2 betas ya tienen una versión. En el caso de la 22, que sería la actualización más grande, que es cuando cambiamos de una versión a otra completa. Porque si se dan cuenta, aquí estuvimos con la 21.8. De ahí se saltó a la 22.0. Al momento que estoy grabando este video, la versión estable que hay en este momento es la 22.1, que esa versión salió ayer casualmente. Y aquí nos muestra cuáles fueron las betas que salieron antes de pasar a la 21. Por igual, en este caso, también hace lo mismo, te va mostrando en cuál es la beta, o mejor dicho, la versión con la que es estable. En este caso la 22. Ahora, ¿qué sucede? Si a mí la 3.22.1 me está dando problemas, yo puedo bajar incluso hasta la versión 20 estable. Y simplemente la selecciono y le doy a reinstalar. Y bajo a esa versión. No sé si alguno de ustedes que tiene más tiempo utilizando elementos recuerda que hubo una vez que salió una versión que dio muchísimos problemas y hubo que bajar de versión. La forma que se hacía era esto. Uno venía aquí, control de versión en la herramienta, buscaba, supongamos, por poner un ejemplo, que la beta 3, o mejor dicho, que la versión 3.20 dio problemas. Pues uno bajaba a la 3.19.3. Restauraba y ya el problema se resuelva hasta que el elemento solucionó ese problema. Esta opción no es que está disponible solamente con lo que es la activación de este plugin. No, esta versión la tenemos disponible. La diferencia es que aquí podemos ir observando la beta que van saliendo y que podemos instalarla. Como pueden ver, si yo quiero instalar esa beta, yo simplemente le doy a actualizar y ya instalo esa beta. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Estas betas, como su nombre lo dice, no la instalen ni en su página web oficial, que sea de un proyecto que usted esté realizando, ni en una página de cliente. Mi recomendación es, ustedes recuerdan, los que están suscritos al canal, que WordPress sacó WordPress Studio, que es un servidor local. Ya tengo un video ahí en el canal, que lo pueden ir a ver, el proceso de instalación como es. Instalen un servidor local en su computadora y ahí instalen el plugin y vayan haciendo la prueba y ahí se pueden ir dando cuenta que viene para allá al final la versión estable en el caso de la 3.23.0. Lo que he escuchado que es posible que antes de llegar a esa versión existan de 4 a 5 betas antes de llegar a esa versión. Esos son los rumores que he escuchado en los foros relacionados a elementos, pero como les digo, a veces en 3 betas sale la nueva actualización. Otra de las cosas que les quiero mostrar, vamos de nuevo aquí a lo que es herramienta. Me voy... No encontré de versión. Sí, aquí es. Y es como le dije, que nosotros podemos convertirnos en testing, que podemos probar las betas que van saliendo. Vamos a traducir esta parte. Aquí nos explica activar la prueba beta para recibir aviso cuando estén disponibles en nuestra versión beta de elementos normal y elementos pro. La versión beta no se instalan automáticamente, siempre tendrá la opción de ignorar el mensaje. Vamos a suponer que, como en mi caso, me aparecen esas 2 betas, que es la beta 1, yo no la quiero instalar. No se me va a instalar sola si yo no le doy a instalar. Aquí, si usted quiere convertirse en prueba, simplemente activa, le va a dar a guardar.
Al principio, en mi caso ya no, pero le va a pedir un correo electrónico, usted simplemente lo pone y le da a aceptar. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez que sale una beta, aparte de avisarle aquí, le va a avisar por correo. Quizás muchos se preguntan, ¿y cómo tú sabes cuando ya una versión va a salir sin haber avisado? Sencillo, porque antes de que le llegue ya la versión final, un día o 2 días antes, ya yo sé que esa versión va a salir y qué día va a salir. Y es por esto, porque me avisa a través del correo. Por último, vamos a ver lo que es Developer Edition. Esto es simplemente para lo que es el upgrade de las versiones. Ahora mismo se está trabajando con la 22.2 en el caso de Elemento normal y 3.22.1. Aquí es lo mismo, eso es para hacer el upgrade de las versiones. Algo que tengo que decirle también que en el caso de la versión Pro, para usted hacer el upgrade, usted tiene que tener la licencia claramente de Elementor porque es para que se actualice automáticamente. Y aquí lo podemos seleccionar y se va a activar la opción de actualización automáticamente. Simplemente habilitando esa opción y dándole a guardar. Cosa que no recomiendo porque recuérdense que vamos a trabajar con beta, con versiones beta. Así que, muchachos, para aquellas personas que estaban preguntando si se podía o no se podía, sí lo podemos hacer a través de lo que es el plugin Elementor Developer Edition. Así que ha sido todo por este video. Espero que esta información les sirva de ayuda. Si lo va a instalar, recuerde, instale un servidor local o, como en el caso mío, que tengo un espacio en el hosting que puedo crear un servidor de prueba y lo puedo instalar ahí y ir probando. Pero si usted no tiene esa facilidad de tener un servidor de prueba, simplemente utilice la herramienta de WordPress Studio, la instala en su computadora y crea su servidor local ahí, instálela y vaya probando cada beta que va saliendo, que trae de nuevo, y así puede estar más al día con los relacionados de Elementor. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Agradeciéndole, señora, a todas aquellas personas que están suscritas al canal, se están suscribiendo. Muchísimas gracias por seguirme apoyando. Sé que muchos vienen desde el primer canal y de verdad le agradezco mucho que me sigan apoyando y más en este comienzo en este proyecto. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.